Mi nombre es Miguel Esteva, soy residente de primer año de cirugía general. Se trata de una paciente de 27 años, víctima de un trauma cerrado, ¿sí? Por un choque con su moto. ¿Sí? Ella venía portando un casco, ¿sí? Contra un auto que le impacta de modo lateral izquierdo. ¿Sí? Esto ocurre a las 23 horas, ¿sí? 11 p.m. ¿Sí? Al shock room llega 45 minutos después del trauma. Está. Y se recibe a la paciente con vía aérea permeable, cuello sin dolor. La entrada de aire era conservada, tiene una frecuencia respiratoria de 24 y una saturación de 95, una TA de 90-60, una frecuencia cardíaca de 110 y un índice de shock de 1,2. El Glasgow era 15 en 15 y a la exploración estaba muy dolorida y adoptaba una posición antálgica, así en decúbito lateral derecho. El abdomen estaba doloroso, sobre todo en la mitad izquierda, sin defensa ni reacción peritoneal. Conductas con esta paciente. Tengo opciones para ofrecerles. ¿Qué tipo de shock presenta? ¿Qué tipo de reanimación le harían? Y la paraclínica, ¿con qué empezarían? Bueno, Vamos, interesantísimo. vamos a volver para atrás, Miguel, perdón. Sí. Arrancaste con Ahí. todo, Miguel. Hay, Ya estás con los cartuchos de dinamita en la mano. Bueno, le damos la palabra a todos los médicos que quieran participar, de prehospitalario, emergencistas, residentes, cirujanos. La primera pregunta que nos tiró, si esta paciente está en shock, de qué tipo sería y cómo arrancaríamos con el tratamiento, ¿no? Parece que nadie, Fernando. Dale, Daniel, toma la posta. Así rompes el hielo. Este, a ver, Miguel, pone las preguntas que no me las acuerdo. Bueno, con respecto a la primera, sí, tiene un índice de shock de 1,1. Aparentemente está en shock. Pensando en la cinemática del trauma, me inclinaría hacia un shock hemorrágico, ¿no? No descartaría un shock obstructivo por un posible neumotórax hipertensivo, aunque creo que el examen del cuello era normal, pero habría que pensarlo por el lugar de la lesión o del dolor. Pero más me inclino es un shock hemorrágico. Y con respecto a la reanimación, no sé si se le habrá pasado algo en el prehospitalario, pero así de forma sintética, por supuesto, siguiendo los lineamientos del ABCDE, que ya más o menos algo ha hablado, pero con respecto a la letra C, que sería lo complicado o el problema en esta paciente, no, y vuelvo a repetir, no descartaría algo en la B. Iniciaría, bueno, Ringer lactato, le pasaría bolos de 500 o de 1000 para mantener presiones no mayores a 90 o 100 milímetros de mercurio, evitando lo que todos conocemos, la coagulopatía dilucional o el posible desprendimiento de algún trombo que esté tapando algún vaso, y mantendría esas presiones. Pensando en el shock hemorrágico, le administraría ácido tranexámico y, por supuesto, oxígeno. Y desde el punto de vista de la paraclínica, empezaría con un FAS o un IFAS y, en caso de que no tengamos experiencia en el IFAS, podríamos hacer una radiografía de tórax para descartar un neumo, ¿no? O un neumotórax incluso. Y en base a la respuesta que tenga el paciente al volumen, vería si lo traslado o no al tomógrafo. Pero bueno, en el contexto del hospital de ustedes, que está el tomógrafo un poco largo, medio que un poco lejos, perdón, lo dudaría un poco, pero la paraclínica me parece que estaría de la mano de cómo responde a la reanimación, a ver qué tipo de respondedor es, ¿no? Así muy sintéticamente pensaría en eso. Gracias, Daniel. Acá Guillermo nos dio dos datos más, que tiene un buen relleno capilar y que no había recibido reposición con cristaloides en el prehospitalario, que son datos bien importantes. ¿Podés pasar, Miguel, el slide con los valores de los signos? Eso, ahí está. Fíjense, esto está bien interesante, porque esta paciente está ligeramente taquicárdica, con una TA borderline, 90 sistólica, pero claramente el índice de shock
se demuestra acá más sensible para sacarnos de dudas. Y como bien dice Daniel, yo estoy completamente de acuerdo. Está en shock y posiblemente sea un shock hemorrágico. Y si bien todavía no está hipotensa, no está por debajo de 90, pero bueno, con 90, 60, con esta, está entrando ya, digamos, entre la fase 2 y la fase 3 del shock, en aquella clasificación clásica del Colegio Americano de Cirujanos. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque es bien relevante no permitir que esta enferma tiene etapas y avance hacia un estadio 3 del shock, que es un shock descompensado. Porque si nosotros nos quedamos tranquilos, mira, tiene 90 de sistólica, no sospechamos en una hemorragia interna que pueda ser bien importante en la evolución, esta enferma va a empezar a entrar, va a ingresar en una hipoperfusión periférica, que está en la base de la definición del shock, pero una acidosis metabólica, en todos los problemas que ello acarrea desde el punto de vista de lo que es la deuda de oxígeno que va a tener esta enferma evolutivamente, y que eso va a impactar peyorativamente en su evolución. Entonces digo, está bien interesante la situación de esta paciente en este momento, esta fotografía que tomamos de una dinámica evolutiva que debemos evitar y anteponernos a una evolución más agravada de este shock. Pablo Caviglia. Pablo. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, tengo mala señal acá. Yo quería hacer también hincapié en algo, que es la asistencia prehospitalaria nuevamente. Este tipo de pacientes que es muy frecuente, la asistencia a niveles en la calle, el médico lo encuentra y muchas veces hipotenso, como lo han descrito y con todos los planteos, queda en su ambulancia esperando el turno para ingresar, ocupando el mismo lugar que un paciente que tiene una neumopatía aguda o cualquier otra patología que no requiere una emergencia de tratamiento. Entonces, hacer hincapié también a los colegas que hacen medicina prehospitalaria, que frente a todo este tipo de sospechas, tanto shock obstructivo como shock hemorrágico, ya coordinen en el traslado y se comuniquen con los cirujanos y los emergencistas, porque si no, nos hemos encontrado muchas veces en la emergencia pacientes que han evolucionado y han esperado fuera de la emergencia este tipo de pacientes críticos. Perfecto, gracias Pablo. Pablo Babul puso en el chat algo bien importante, y es que esta paciente, por la cinemática del trauma, tal vez tenía indicación de un traslado primario con una cincha pélvica, porque bueno, uno dice, ¿dónde puede estar el origen de este shock hemorrágico? Y entre otros lados puede tener una fractura mediana. Y bueno, si uno lo piensa, capaz que desde la escena estaría bueno. No sé si Pablo Babul, tú querés profundizar un poco en este aspecto. ¿Querés agregar algo a lo que pusiste en el chat? Sí, no, hola, buenos días. Es por el Buen día, mecanismo Pablo. buenos días, por el politrauma que tiene y la energía de estos accidentes en moto. Habitualmente uno tiende a pensar que hay que descartar en algún minuto una fractura de pelvis que pudiera estar sangrando en esa zona. Probablemente por el dolor que tiene en el abdomen, bueno, después lo vamos a ver. Uno tendería a pensar más en el vaso, en alguna otra estructura que estuviera sangrando, pero yo me quedaría más tranquilo trasladarla con la cincha hasta hacer el estudio de pelvis y descartar eso. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que estamos en un momento en el cual, como tantas veces en la medicina, las corrientes van para un lado y para otro, venimos cambiando y estamos más liberales en lo que tiene que ver con la restricción de la movilidad de la columna, que antes, fui hace años, fui instructor PHTLS, teníamos las técnicas de empaquetado con el paciente que estaba deambulando en la escena. Lo agarrabas ahí que estaba parado, lo metías en la tabla parado y después lo acostabas. Bueno, hoy en día el que deambula en la escena no lo empaquetas todo, o sea, salvo que tenga dolor cervical o dolor de la columna. Y eso ha cambiado y ha cambiado hacia un manejo más selectivo de la colocación y de la persistencia con un collar cervical, ¿verdad? Tenemos pautas bastante más claras a quienes vamos a hacer imágenes, a quienes no. Pero creo que en el sentido inverso deberíamos ser un poco más liberales en el uso de la cincha pélvica, porque realmente, contrariamente a lo que sucede con el paciente empaquetado, en el cual se ha demostrado una morbilidad cierta y factible del propio empaquetamiento, paciente que se puede aspirar un vómito, paciente que a veces tardamos en detectar lesiones porque está todo empaquetado. Bueno, yo diría que la morbilidad de colocar una cincha pélvica
es casi nula. Entonces, es todo ganar y ganar. Capaz que está de más, capaz que después no tiene una fractura abierta de pelvis y capaz que no está acumulando su volemia ahí adentro. ¿Qué pasó? Y no pasó nada. Realmente creo que la morbilidad de poner una cincha pélvica, una sábana bien apretada, es mínima, la incomodidad es mínima y podemos realmente ser más liberales en el uso de las mismas. No sé, Guillermo, si estás de acuerdo. Sí, sí, sin duda. Yo creo que, bueno, ahí lo estaba poniendo en el chat, creo que se colocan hoy en día menos cinchas de las que serían recomendables, ¿no? Porque si bien puede provocar un poco de dolor al paciente, ya se ha comprobado que son muchos más los beneficios que el daño o las complicaciones que pueden traer, y realmente uno está ganando tiempo, más en una colisión en moto, de estas características, hipotensión, tiene los criterios suficientes, como mencionó Pablo Bauli, lo mencionaba Fernando, para colocar una compresión pélvica de la que se disponga, sin duda. Perfecto. Miguel, seguimos adelante. Avanzamos. Se le colocó oxígeno, ¿sí? Con máscara y saturando a 97%. Se reanimó con 1000 de Ringer lactato. Se hizo morfina diluida 1 en 10, la usamos 3 centímetros. Y se solicitó un laboratorio con gasometría, grupo y factor, y se le hizo el FAS con nuestro ecógrafo de guardia, que fue negativo. Entonces ahí me queda cortada la pantalla. Conducta, lo que pasa es que lo dividimos por varios horarios, ¿sí? Conducta a la 015 tenía esta TA 160 y una frecuencia de 100. Entonces ahí, seguimiento clínico y analítico, son las opciones, ¿no? Tomografía de cuerpo entero, radiología de tórax y columna lumbar y dorsal, o se plantea otro manejo. Bien interesante el planteo. Da para abrir un espectro de análisis. ¿Quién gusta participar? Acá, Pablo Caviglia, tomografía de cuerpo entero. Daniel Sánchez, tomografía de cuerpo entero. Alejandro Campos, tomografía de cuerpo entero. Bueno, parece que todo el mundo está de acuerdo, me incluyo, estamos de acuerdo en que esta paciente ameritaría una tomografía de cuerpo entero. Si ustedes me permiten, me gustaría decir dos cosas sobre este aspecto. Hay mucha literatura sobre el punto, ¿no? Tomografía de cuerpo entero versus seguir con la dinámica de ATLS, FAS, como hicieron ustedes, y eventualmente tomografía de cuerpo entero dirigida, o tomografía de cuerpo entero de entrada. O sea, prácticamente no lo evalúo y va al tomógrafo de entrada. Lo que sea por lo menos lo que yo tengo leído, y si ustedes tienen otra información, por favor me corrigen. Lo que sabemos hasta ahora es que la tomografía de cuerpo entero indudablemente lleva a un diagnóstico más rápido, y detección más rápida de las lesiones, a una minimización de las lesiones inadvertidas, pero lo que no se ha demostrado todavía, un impacto en las tasas de mortalidad si tomamos grupos de poblaciones de enfermos. O sea, ¿cómo ha incidido eso en la mortalidad al alta hospitalaria? Y bueno, parece que las poblaciones andan similares. Por lo menos estaríamos parados en esa situación. Y hasta donde yo sé, nos estaría faltando un gran estudio prospectivo que permita comparar una cohorte clase, cosa que a veces es difícil en trauma, ¿verdad? Por razones hasta éticas. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Entonces, los niveles de evidencia se basan en los trabajos retrospectivos con los que contamos. Pero sí, yo creo que esta paciente, comparto con todos los opiniones de ustedes, se beneficiaría de una tomografía de cuerpo entero por la cinemática del trauma y por la gran posibilidad de lesiones, y que además tenemos que saber cuál fue el origen de este deterioro hemodinámico. Bien. Si nadie quiere agregar nada. Guillermo. Sí, no, exacto, Fernando, tal cual lo venías comentando. Esta otra cuestión, como decías antes, con esas cuestiones de paradigmas del trauma que van cambiando, y la tomografía de cuerpo entero, por supuesto, que ha tenido cada vez más medicamento, sin duda que permite tener un inventario más completo de las lesiones. Lo que todavía hay controversia, y justamente, como bien decís, falta un estudio prospectivo, ese que es muy difícil de hacer, es con respecto a las indicaciones, ¿no? Si hacerla siempre, cuándo hacerla, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una posibilidad
más baja, del mecanismo de trauma más leve, una condición clínica benigna, con poca sintomatología, es más que nada por lo relacionado con el sobre-triage de hacer muchas tomografías que después resulten, bueno, obviamente normales, ¿no? Afortunadamente la irradiación hoy en día es menor, los aparatos son más rápidos, la exposición a rayos es menor que en el pasado, entonces eso quizá haya liberado un poco la indicación de la pantomografía, pero creo que sería importante en todos los hospitales, cosas que es difícil, ¿no? Muchas veces elaborar una normativa que después se pueda cumplir. Todo hospital tendría que tener su indicación de cuándo hacer que tenga tomógrafo, ¿no? Por supuesto, cuándo hacer una tomografía de cuerpo entero, porque estando bien establecido eso, está habiendo un acuerdo con respecto a eso, se agilizan mucho los tiempos, disminuye la posibilidad de lesiones inadvertidas y se decide más rápido qué hacer con ese paciente. Muchas veces nos falta eso de decir, bueno, ¿cuándo hacerse tomografía de cuerpo entero? Porque hay disparidad de criterios según quién es el que primero ve el paciente. A veces el cirujano está operando y lo ve el emergentólogo, pueden no coincidir. Bueno, eso es como muchos protocolos, ¿no? Que nos falta ponernos de acuerdo. Exacto. Tal cual. Acá Pablo Baúl pregunta si ya tiene colocada sonda nasogástrica y Foley. No. Bien. Bueno, Miguel, seguimos adelante. A ver, Bueno, Pablo Tavilla, para que Pablo te está pidiendo la palabra. Dale, Pablo. No, es simple un comentario, lo que yo pienso. Si no hacemos una tomografía de cuerpo entero en un paciente que está chocado y fue un respondedor parcial y no encontramos la causa, ¿a quién se la vamos a hacer? Es decir, si hubiese algún paciente que demostramos por otro método, un ECOFAST que tenga un neumotórax hipertensivo o una rotura de vaso, o lo que sea, bueno, capaz que discutiríamos, pero acá me parece que es indiscutible. Sí, creo que estamos todos de acuerdo. Nicolás Martínez. Está silenciado, Nico. Perdón, que capaz que estaría bueno en este caso ver qué le pedimos a la tomografía, porque tenemos un paciente que está, que es un respondedor inicial, parcial por lo menos, que no tiene un IFAS positivo, o sea que el vaso, que fue lo que todos pensamos en principio, podría tener un hematoma de vaso, pero contenido, no tiene líquido libre. ¿Qué otras cosas nos interesan ver en la tomografía que no le podemos pedir al IFAS? Y es el retroperitoneo, es el riñón, y de repente un traumatismo de páncreas, o también el mesenterio, estoy pensando. En ese tipo de lesiones es la que estoy pensando en este paciente. Mesenterio, páncreas, riñón o un hematoma contenido del vaso. Bien. Gracias, Nico. Guillermo. Sí, perdón, no quería interrumpir mucho, pero bueno, es un caso corto, así que relativamente creo que se va a dar para que todos puedan comentar muchos puntos en particular. Complementando lo que dijo Nicolás, justamente sí, muchas veces hay confusión con respecto a eso, por ejemplo, siguiendo con lo que decíamos de la tomografía de cuerpo entero, que la gente muchas veces se confía con una ecografía negativa, un paciente que parece que está relativamente bien, y a veces, bueno, ecografía negativa, por supuesto, no es no descarta totalmente lesiones abdominales, entonces ahí viene el rol justamente de pedir la tomografía. Y la otra cuestión es, a propósito de lo que preguntaba Pablo Abud, de las sondas, de colocar sonda nasogástrica y sonda vesical, y también había preguntado antes del tacto rectal, ninguna de esas conductas se había tomado con la paciente, y ese es otro tema también que tiene un poco de controversia hoy en día con respecto a hasta dónde invalida al paciente. Volvemos otra vez a las normativas de la TLS, de pronto me acuerdo la vieja frase sondas y dedos, sondas y dedos en todos los tubos y orificios, o en todos los orificios, ¿no es cierto? Y tiene que ver, obviamente, con una época en la que se invadía más al paciente, y hasta qué punto, bueno, hoy en día colocar una sonda nasogástrica, un paciente que de pronto está lúcido, no tiene vómitos, el tacto rectal, antes de tener alguna imagen, bueno, son cuestiones para discutir, por supuesto. Tal cual. Acá Daniel Sánchez ya está pensando en cosas horribles en la aorta, y sí, se puede también. Por favor, Miguel, tiranos la tomografía. Ahí está. Tomografía la 015, sin traumatismo ni clínica de cabeza o cuello. A ver ahí. Tomografía de cuerpo entero, lo que habíamos discutido. TAC de tórax, abdomen con contraste endovenoso se pide. Perdón, Particularidades, sí.
No, perdón, Fernando, no, quería hacer un pequeño comentario. Claro, exactamente. Esa filmina ahí que mostró recién Miguel tiene que ver con lo que ustedes comentaban anteriormente. El tema de cuándo hacer tomografía de cuerpo entero y cuándo hacerla dirigida en base a la clínica, ¿no? Yo creo que hoy en día nadie dudaría en tomografía de cuerpo entero por toda la cinemática, fundamentalmente la cinemática muy importante que tuvo la paciente y, de hecho, la hipotensión transitoria, esa descompensación, esa normalidad pero compensada. Y entonces, bueno, en este caso, sin embargo, la paciente iba con casco, estaba lúcida, el examen neurológico normal, rasgo de 15 siempre, el cuello del examen físico era totalmente asintomático, entonces se planteó hacer tomografía de tórax y abdomen, lo cual por supuesto es discutible hoy en día, ¿no? Un poco quería contarles qué había sucedido detrás de esa decisión de tomografía solo de tórax y abdomen. Bueno, tórax sin particularidades. Y el abdomen, tenemos estas imágenes. No hay video, solo imágenes tenemos. Vuelvo cuando me digan, ¿eh? Vamos a pasarlo de vuelta, Miguel, sí, así las pueden ver bien. Si alguien quiere comentar, algún residente, las imágenes que ven, las imágenes que estamos mostrando son las únicas que fueron positivas, digamos, con respecto a hallazgos. La pelvis no tenía fracturas, no había hematomas en la pelvis, no se había visto el neumoperitoneo, líquido libre, le digo con respecto al resto de los cortes, ¿no? Que lamentablemente no tenemos el video completo. El único hallazgo es este. Perdón. Parece ser un hematoma de riñón y que tenga fuga. Creo que tiene un gran pseudoneurisma metido adentro, ¿no? Parece el contraste, tiene pinta de un pseudoneurisma enorme. No sé si corresponde a eso en la parte dinámica del riñón, ¿no? El vaso estaba bien, que ahí estaba preguntando Pablo Caviglia. Páncreas, el resto de los órganos se ven bien, el hígado también, sin líquido libre, sin neumoperitoneo, sin neumorretroperitoneo, la parte ósea bien, exclusivamente esta lesión que están viendo y que recién comentaba Nicolás. No sé si parece un hematoma perirrenal, intrarrenal, o como dice Fernando, ¿no? Un pseudoneurisma, ¿será? A mí me da la impresión de un gran hematoma intrarrenal, parece como con la cápsula, me parece a mí que no evade hacia la grasa retroperitoneal, la grasa de Gerota, me da la impresión de que es el riñón, y estoy pensando en un enorme síndrome compartimental de ese riñón también, ¿no? Y con un pseudoneurisma, una imagen ahí de fuga vascular intrarrenal. Me da esa sensación la imagen. Sebastián Vélez. Hola, buen día, ¿cómo están a todos? Bueno, ¿Cómo anda, Sebastián? a mí lo que, más allá de la imagen, lo que pareciera renal, y esa imagen que obviamente es de contraste aparentemente, siempre tenemos que ver la relación que tiene con el ilio. En el caso nuestro, si nosotros decidimos esto que pareciera una imagen de Blasch, así de fuga, si fuera una fístula, o sea, un pseudoneurisma o fístula, deberíamos tener siempre la imagen de arterial y después la tardía, que eso es importante en el riñón. Hoy en día hay una nueva revisión de la clasificación de la OIS de Moore, donde es más que nada operativa, más que descriptiva como la anterior, donde nos permite saber y nos sirve para ver cuál es el tratamiento que vamos a seguir y en cuáles imágenes tenemos que hacer angioembolización o no. Esa imagen que está ahí con la flecha me parece que debe ser alguna fuga. La dinámica de la tomografía lo que nos permite es ver que en la parte tardía se llena la vena tempranamente, y eso no habla de aneurisma, pero siempre es importante ver qué relación que tiene con el ilio para ver dónde hay que ir a tirarle el émbolo, ¿no? Para hacer la embolización. Así que si por ahí imágenes nos pueden decir si tenía relación o qué, o pintaba la arteria, hasta qué punto antes en la entrada al riñón o a la salida de la aorta. Perfecto, gracias, Sebastián. Si no hay más comentarios, seguimos adelante, Miguel. Nicolás Martínez levantó la mano. Dale, Sí, Nicolás.
Fernando, claro, nos están mostrando fotos. Lo ideal es ver video, ver una seguidilla de imágenes para más o menos ver cómo se manejan los contrastes y eso. Y lo otro que me gustaría ver en este tipo de traumatismo, donde vamos a tener que tomar la decisión a ver si vamos a ser expectantes o no, con el tema de que, digo, estamos casi todos seguros que eso es una fuga, y como decía Daniel y mencionabas vos, Fernando, está raro el hematoma, es como un hematoma raro, con muchas densidades y cosas, está como intrarrenal el hematoma, no se ve la grasa como invadida, y lo otro que me gustaría ver es en la excreción renal, a ver si no hay fugas de la vía urinaria. Muy buenos comentarios, gracias a todos. Bueno, en el tiempo tardío no hubo fuga urinaria. Ahí está. Sebastián Vélez y Pablo Caviglia. Perdón, y otro detalle importante, en el tiempo tardío, que acá no se ve, la imagen se mantuvo exactamente igual, no tuvo una dilución como cuando hay una extravasación que se está, digamos, inundando o que se está justamente diluyendo por un sangrado que cae en una cavidad libre, sino que esta imagen que ustedes están viendo ahí, con bordes netos, esférica, se mantuvo igual en el tiempo tardío, sin fuga a nivel del tiempo binario. Bárbaro, bárbaro. Gracias por el dato, Guillermo. Sebastián. No te escuchamos, Sebastián. No te estamos escuchando. Ahí. Hola. ¿Me escuchas ahí? No sé si soy yo, pero se te escucha muy entrecortado. ¿Ahí escuchás? Hola, 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 hola. Ahora sí, dale, Hola, hola, hola. dale ahora. Hola, 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 hola. Sí. ¿Me escuchás sí. ahora? Bueno, no, está muy. Se Bueno, ve que tenés, no sé si me mala escuchan. señal porque incluso la imagen está como entrecortada. Sí, estoy justo en un curso y todos están como están con el ACLS, están con los programas y con las aplicaciones. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, solamente para decir que justo ese ataque, entiendo que no son volúmenes parciales, pero se ve como que la arteria renal está como seccionada ahí, ¿no? Como que ahí hay un stop a nivel de la arteria renal apenas sale del aorta. Gracias, Sebastián, perdón, lamento que no tengamos el video, porque este caso es de hace un tiempo, pero no se veía una lesión a nivel de los vasos del ilio, sino que esta imagen de aparentemente de pseudoaneurisma, como ustedes bien comentaron, parecía ser intraparenquimatosa. Perfecto, Okay, gracias, okay. Guillermo. Pablo, Caviglia. No, dando un paso atrás a lo que ha sucedido, hay una relación, una coherencia entre la clínica y la ecografía, que el ECOFAR fue negativo, que fue respondedor parcial justamente al volumen, y el hallazgo tomográfico actual. Lo inhabitual, que creo que lo estamos un poco discutiendo todos, yo nunca había visto, es un hematoma intrarrenal con una expansión tan importante, conservando justamente la cápsula renal, lo cual creo que también nos está haciendo pensar si esto ha sido sobre un riñón sano o un riñón patológico previamente, porque esa expansión aguda, contenido así, yo nunca la había visto. No sé ustedes. Gracias, Pablo. Perfecto. Buena observación. Buenos. Si no hay más comentarios, Miguel, contanos. Seguimos. Adelante. Hematoma retroperitoneal en zona 2 izquierda. Tenía lesión renal izquierda con Blash, contenido compatible con un pseudoaneurisma. Y ahí se ve la clasificación, el grado 4, donde dice que laceración vascular, una laceración parenquimatosa que se extiende a través de la corteza renal, médula o sistema colector. Lesión de arteria o vena renal principal con hemorragia contenida. Ese sería el grado 4. A las 0:45
la paciente refiere dolor lumbar con irradiación en fosa ilíaca izquierda, llegando hasta genitales externos, irradiándose hasta genitales externos. TA de 160, una frecuencia cardíaca de 100 y un índice de shock de 1. Sonda vesical, estaba sondada, viene con hematuria y una gasimetría que tiene un pH de 7,34, un exceso vaso de -3 y un lactato de 2. El hematocrito 34 y el coagulograma normal. Conductas. Tratamiento no operatorio con control clínico de laboratorio. Tratamiento no operatorio con realización de arteriografía y embolización o cirugía. Bien interesante, bien interesante. Bueno, se abre la discusión. A ver, Daniel, ya vos te toca en Salta esto. Justamente, mirá, ahí va. Sí, viendo la gasometría, ¿no? La paciente, desde el punto de vista de la microhemodinamia, está bastante bien con ese exceso de base ahí de -3 y un lactato de 2. El hematocrito no ha descendido tanto aparentemente. Tiene un índice de shock de 1, bajó. Yo la verdad, no sé, no me acuerdo, Guille, cómo es el tema con ancoembolización ahí ustedes, pero en el caso incluso de no tenerla en ese momento, yo creo que podría esperar, ¿no? La verdad, si la paciente sigue en esas condiciones, por supuesto le repetiría una gasometría 2 o 3 horas después, se vería los parámetros vitales y la esperaría. Me parece que no es mala indicación hacerle una ancoembolización, ¿eh? Nosotros acá en Salta disponemos las 24 horas, pero de guardia pasiva. Por ahí en los pacientes un poco medio inestables, llamarlo al hemodinamista, que venga, que arme el equipo, que vengan los técnicos, lleva su tiempo. Pero en este paciente que está bastante estable, por ahí un TNO con realización de arterio y embolización creo que sería una buena opción, ¿no? Pero por supuesto, dependiendo del contexto y de la disponibilidad de todo esto, ¿no? Perfecto. Incluso hay trabajo, está publicado, que los pacientes con lesión renal grado 4, antes eran hasta los 3, ahora los pacientes con grado 4 se puede hacer un TNO con realización de arterio y embolización. No implica que un grado 4 vaya sí o sí a cirugía, como más o menos antes se trataba estos pacientes. Grado 3, incluso hasta, sí, grado 4 está publicado, está bien especificado que se puede hacer un TNO. Perfecto, perfecto. Gracias, Daniel. Maximiliano. Hola, buen día. Acá Bueno, Sebastián, ¿me escuchan bien? tu colega de Córdoba, nos está mandando ya, hago la gran Pilasi, y envía una revisión, nos comparte en el chat. Gracias, Sebastián. Adelante, Maxi. Sí, no, yo con la TAC, yo arranqué, me pude conectar medio tarde, no sabía, pero sí hay un pseudoneurima, yo en las decisiones anteriores no coincidía por ahí con operarlo. Si tenemos una fístula B o un pseudoneurima, uno puede observarlo y tratar de embolizarlo por ahí. Si no tiene en su institución, da tiempo para derivarlo. Pero bueno, se veía como mucha presión, un hematoma muy expansivo dentro del riñón. Y ahora se agrega la hematuria, aparentemente se ha comunicado con la vía excretora, o sea, por algún lado eso se rompe la cápsula, o en este caso, si antes no había hematuria, ahora sí, se debe haber comunicado con la vía excretora. Yo trataría de buscar el lugar, si no tienen en su institución, en otro, para tratar de embolizarlo selectivamente. Bueno, en el caso que no, y si el paciente se inestabiliza, va a haber que operarlo, ¿no? Gracias, Maxi. Doctor Welker. Sí, buen día. No sé, Buen día. ¿me escuchan? Sí, sí. No, quería decir una cosa, que no tengo ninguna experiencia con embolización. En mis épocas del Hospital de Clínicas no contamos con arteriografía ni embolización confiable. La experiencia que nos decían los urólogos cuando nos ayudaban o compartían estos casos, era que cuando explorábamos un hematoma retroperitoneal terminaba indefectiblemente en nefrectomía, por lo tanto nos reñían mucho por esa conducta de explorar el hematoma retroperitoneal, que se perdía mucho más riñón que con las conductas conservadoras, lo cual es cierto.
Hechas estas salvedades, digo lo siguiente, personalmente, esto es totalmente debatible. Frente a esta enferma, opto por la cirugía inmediata. ¿Por qué? Porque tiene una lesión arterial sin ninguna duda, porque es un hematoma que está por ahora contenido, ese hematoma se puede abrir y puede dar lugar a un sangrado cataclísmico con una presión intomable y con un shock terrible o irreversible. Y de última, uno dice, ¿qué estoy pesando acá? Por un lado tengo lo que vale un riñón, pero por otro lado tengo lo que es la vida de la paciente. Creo que para mí, y reitero, puedo ser víctima de críticas muy duras. Para mí la opción es clara, creo que hay que operarla y hacer lo que se pueda. Si se puede conservar riñón o parte de riñón, lo haremos. Y si no, sacrificamos riñón, que está antes que la vida. Gracias. Gracias, Ricardo. Guillermo. Sí, hola, buenos días. Mira, yo iba a opinar más o menos similar a lo que habló el doctor recién, ¿ah? Nosotros aquí en la región que estamos, en Copiapó, no tenemos hemodinamita para hacer embolía y esas cosas. Y para hacer eso es un traslado lejos, ¿verdad? De alguna hora. Entonces yo creo que ese paciente, aquí donde estamos nosotros, en Copiapó, y yo creo que en la mayoría de los centros regionales, no en todos los centros regionales hay hemodinamia. Aquí en Chile está bien centralizado en algunas partes, ¿verdad? Entonces estos pacientes evidentemente terminan en cirugía porque como uno sabe, uno empieza a cuidar estos riñones de no operarlo, de dejarlo, y al final el riñón termina cicatrizado, no sirve para nada, no funciona y al final hay que sacarlo igual. Y uno teniendo este paciente con ese hematoma tan grande, tan terrible que uno no sabe si tiene o no, qué tanta daño tiene en la arteria renal, yo pienso que este paciente yo lo operaría y le sacaría el riñón. Esa sería mi posición aquí en Copiapó. Si estuviera en Santiago de Chile, en un hospital clínico, en un hospital así con todas las cosas, bueno, podría llamar al hemodinamista, pero la realidad nuestra es que eso no pasa en todas partes. Y yo creo que en Argentina debe ser más o menos similar. Hay hemodinamistas en algunos lugares, no en todos. Sin duda, Guillermo. Yo creo interpretar, me corrigen si me equivoco, pero que me da la impresión de que tenemos más o menos un consenso, que esta historia evolucionó en dos etapas claramente. La etapa inicial y la segunda etapa en la cual acá sucedió algo. La enferma cambia sus características porque, bueno, comienza con la hematuria, hay algo que nos está alertando, tuvo un cambio evolutivo. Pero aún antes de que esto sucediera ya teníamos un diagnóstico de que aquí había no una destrucción parenquimatosa renal, pero sí un problema vascular intrarrenal importante, bajo la forma de un pseudoneurisma con el cual hay que actuar. Por lo tanto, creo que todos estamos en cierta forma de acuerdo en que la opción 1, de seguimiento y tratamiento ambulatorio, como que no sería la que seguiríamos. Y acá se debate el tema entre la opción 2 y la opción 3, que en definitiva ambas son opciones activas. O sea, vamos a hacer algo. Y creo que eso queda, volvemos a lo que siempre mencionamos acá en los Ateneos, eso queda supeditado al centro y a las posibilidades y los recursos tecnológicos y humanos dentro de los cuales nos movemos. Es evidente que si no tenemos angioembolización, hay que operarlo. Hay que operarlo y hay que hacer una nefrectomía. En un centro que sí tenga esa posibilidad, y de pronto sí, yo creo que se puede intentar. Si uno tiene un hemodinamista, tiene el angiógrafo, tiene todo, se puede intentar. Como decía el doctor Boyke, el Hospital de Clínicas tiene una larga historia de contar en los papeles con angioembolización, pero en la realidad no. Nunca de emergencia, nunca de guardia. Por suerte, en los últimos años tenemos un poco más pero si lo planteo este caso hoy, y esto hubiese sucedido esta mañana de hoy sábado en el Hospital de Clínicas, y creo que terminamos en bloque quirúrgico, porque es probable que hoy sábado y mañana domingo menos no tengamos quien haga la angioembolización. Es probable.
Capaz que un lunes, un martes, de lunes a viernes, de mañana, bueno, ahí se podría llegar a discutir. Pero indudablemente uno termina adecuando el tratamiento a la realidad asistencial en la cual se está moviendo. Sí, Maxi. Sí, bueno. No, yo les quería contar que nosotros no hace falta disponibilidad por ahí de un angiógrafo. En nuestro nosocomio sí se ha hecho mucha experiencia con el angiógrafo, pero hace aproximadamente 6 años que está roto y nuestros radiólogos intervencionistas hacen estas angioembolizaciones, ya sea de pelvis, de vaso, hígado y riñones, en un arco en C o en un seriógrafo convencional. O sea, han hecho la experiencia con el angiógrafo, pero hoy por hoy lo están haciendo con eso. Y sí, lo que no podemos hacer, que sí en esos casos los derivamos, son los pseudoneurismas de aorta traumático, donde ya es más complicado poner una endoprótesis, y eso los derivamos a otro hospital que está cerca. Ya tenemos arreglada la derivación y el convenio, digamos, un hospital de la provincia que hacen, si tienen angiógrafo y hacen hemodinamia. Pero en nuestro nosocomio hay una experiencia muy grande de hacer estas angioembolizaciones, incluso en la pelvis preventiva, se hacen con espongostán, o sea, no ponen coils, tiran torpedos de espongostán, y lo hacen en un arco en C, en quirófano, estamos armando con un quirófano híbrido, con un arco en C de alta definición, o en un seriógrafo convencional, digamos. Así que hay que hacerle la experiencia, por ahí no es necesario tener la complejidad, nosotros no la tenemos en este momento, y bueno, lo que está claro en este caso es que hay que ir a tapar ese sangrado, si uno puede hacerlo en forma intervencionista, y bueno, si no, por supuesto va a haber que operarlo, digamos. Está claro que eso no va a parar solo, como si fuera un hematoma intraparenquimatoso con fuga de contraste, que por ahí sí paran solo los sangrados. En los pseudoneurismos, en la fístula arteriovenosa, eso sigue creciendo y en algún momento se rompe. No, mi amor, anda Gracias, vestiente. Gracias, Maxi. Acá el doctor Daniel Sánchez nos comparte también otro link en el chat. Gracias, Daniel. Nicolás. Sí, perdón, que salí a prender el fuego. Pero seguí la conversación. Lo único a discutir acá sería, me parece, es que si no tenemos la posibilidad en el lugar donde tenemos para hacer la hemodinamia, la embolización, si alguien se atrevería a trasladar al paciente y en qué condiciones y a cuánto tiempo para la realización, porque digo, la verdad que operar el paciente es perder el riñón. Por ahí se dijo de tratar de operar y de conservar el riñón. Yo creo que nadie es capaz de un hematoma intrarrenal meterse y parar el sangrado sin sacrificar riñón. O sea que el paciente se la juega entre hacerse una embolización o hacer la nefrectomía. Entonces digo, el paciente ahora está bien, está estable, el hematoma está contenido, pero tiene tremendo hematoma intrarrenal y por eso está contenido. Si estuviera roto la cápsula de riñón, esto ya tendríamos que operarlo de urgencia y nadie se le ocurriría hacer una angiografía. ¿Qué les parece? Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría ver antes, dar la palabra, a ver qué piensa la gente en la sala. Pepe, adelante. Sí, esto sería como una bomba de tiempo, digo, llevarlo a la ruta una paciente así en estas condiciones, con ese enorme hematoma intraparenquimatoso, en principio porque no está rota la cápsula renal, esto se está comportando, como decía Fernando, como un síndrome compartimental a nivel del riñón. Por lo tanto, esto también va a dejar isquemia renal, va a haber un sufrimiento isquémico ahí en la evolución, sin dudas, y yo lo operaría también. Yo estoy de acuerdo con la opción quirúrgica y le haríamos una nefrectomía. Me parece que sería lo más adecuado para esta enferma, ¿no? La opinión del doctor Lorenzeli es muy válida porque está opinando desde la realidad. Él vive en Artigas, en el norte del país. No tenés angiógrafo ahí, no tenés posibilidad de angiembolización y eventualmente justamente tendrías que tomar esa decisión. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Lo traslado a un lugar para hacer una angiografía en Montevideo o lo opero? Y tu decisión es muy clara, lo operás. Y uno no quiere seguir de atrás a estos pacientes también, ¿no, Fernando? Porque el tema es no entrar en el shock irreversible.
El manejo no operatorio tiene su doble filo, ¿no? Tiene su peligro también. Entonces, en estas situaciones me parece que habría que ser más intervencionista, ¿no? Gracias, Pepe. Doctor Walker. Con respecto al traslado, no me opongo. No, yo no me animo. Yo no lo indico porque es una enferma que se nos puede ir de las manos en media hora o en menos. Así que un traslado para embolizar en otro lado, no. Definitivamente no. Quería aportar algo sobre la posibilidad de conservar al riñón. Yo creo que uno tiene que ir en trauma siempre con la idea de tratar de conservar el órgano. Yo tuve la suerte, capaz que estoy contagiado por eso, tuve la suerte, estuve trabajando muchos años en trasplantes renales. Y la vascularización del riñón no siempre es una arteria y una vena. A veces hay una polar superior, polar inferior, 2, 3 arterias, donde uno simplemente aborda eso, clampea y ve que el hematoma cede o el sangrado cede con eso. Y simplemente a veces haciendo una nefrectomía polar superior, las cosas aguantan. Por supuesto, si no se logra, nefrectomía. Perfecto, muchas gracias. Daniel. Sí, yo quería aclarar una cosa, ¿no? Del TNO. A ver, una cosa es lo que nosotros le podemos ofrecer al paciente en el lugar donde trabajamos y otra cosa es lo que se hacen en otras instituciones que cuentan con todos los medios. Por ahí más que nada para los residentes. A ver, nosotros acá seguramente este paciente va a ir a cirugía porque le expliqué el motivo de la hemodinamia, que vengan, que armen todo, incluso no sé si hay experiencia en embolización renal. Acá sí hay en esplénica o en pélvica. Este paciente, hay lugares en donde hacen el tratamiento no operatorio. Nosotros, la realidad nuestra de toda Latinoamérica, en la mayoría de los hospitales, creo que este paciente iría a una nefrectomía. Eso, digamos, quiero que quede claro. Yo creo que acá, si no tengo antiembolización, lo termino operando, por supuesto, no lo dudo. Eso era lo que quería aclarar. Perfecto, gracias, Daniel. Bueno, Miguel, contanos. Bueno, continuamos entonces. No se dispone de angioembolización en el hospital de emergencia. Se puede programar en otra institución, ¿sí? Dentro de la cercanía del hospital. Entonces, la idea es TNO con angioembolización en horas siguientes o cirugía en el momento, que es lo que se había discutido. A la 1 de la mañana, ya con la paciente más estable, se decide el TNO con la angioembolización en las horas siguientes, ¿sí? Tenía todos los criterios para hacer el TNO. Una sistólica mayor de 90, una frecuencia cardíaca menor a 110, una diuresis mayor a 50 mililitros hora. El exceso de base en realidad es menor a 5, menos 5, un láctico de menos 2,2 y no necesitaba de requerimientos con inotrópicos. En la grilla que vamos llenando hora a hora, vemos que a las 3 de la mañana sufre una caída de la tensión arterial, se pone más taquicárdica, ¿sí? 120, una frecuencia respiratoria aumenta a 28, una diuresis a 50 mililitros y un Glasgow de 14 en 15. La paciente se pone sudorosa, con una OTA de 80 y frecuencia de 120. El dolor se vuelve más intenso todavía con irradiación fusilíaca izquierda y genitales externos. No haya posición antálgica. El segundo FAS que se realiza es negativo también. Se la expande con 1000 de Ringer lactato y la TA queda en 90-60 y la frecuencia cardíaca en 115. ¿Qué hacemos? Yo me gustaría hacer una consideración antes de avanzar, de responder esta pregunta, porque me quedó trabajando el tema del traslado en ambulancia. Sobre todo porque acá hay gente del prehospitalario, que trabaja en prehospitalario. Déjalo por ahí, no retrocedas más. Cuando uno habla de un tratamiento no operatorio, un TNO, y esto está muy bueno, ustedes tienen todo el protocolo y está la grilla, si lo resumimos esto, uno dice, bueno, hay indicaciones
para el tratamiento no operatorio del trauma de víscera sólida, puede ser de hígado, de vaso, de riñón, pero también hay condiciones que se tienen que cumplir, que tienen que ver también con lo institucional, que tienen que ver con lo logístico. Por ejemplo, yo no puedo embarcarme en un tratamiento no operatorio de un trauma esplénico en una institución en donde no tengo un banco de sangre, y donde no tengo cirugía, la posibilidad de cirugía interna a las 24 horas, ofrecerle al enfermo ese cambio, frente a un cambio clínico, de cambio de conducta, y decir, bueno, acá se acabó el tratamiento no operatorio y lo opero ya. Cuando nosotros decidimos subir a una ambulancia a un paciente que teníamos el tratamiento no operatorio, en ese momento estamos decidiendo retirarle las condiciones logísticas de apoyo, casi todas ellas, porque ninguna ambulancia lleva banco de sangre, las ambulancias no tienen posibilidad de cirugía de emergencia si se precisara. Entonces hay que tener muy en cuenta, si vamos a decidir que lo vamos a llevar a otro lado para hacer una angioembolización, ese otro lado tiene que estar a la vuelta de la esquina. O sea, si yo me la voy a jugar, van a ser por 10 minutos o 15. Porque si yo me embarco en un traslado de 1 hora o de media hora, yo le quité a ese enfermo la mitad de las cosas que necesita, que es todas las condiciones para que yo pueda llevar adelante un tratamiento no operatorio de manera segura. A mí me da la impresión de que, bueno, no voy a opinar todavía sobre la pregunta de la conducta. Me gustaría escuchar las opiniones en las barras. Nicolás. Claro, una cosa es trasladar al paciente, aunque sea 15, 20 minutos, sacarlo a una ambulancia y sacarlo de las condiciones. Y otra cosa me parece que es lo que hizo acá el equipo que tenía que decidir el paciente, es que era de repente esperar a la mañana siguiente, monitorizando y viendo bien digo, que no cambiaran las condiciones del paciente. Evidentemente cambió y ahora nadie va a dudar que hay que operarlo, ¿no? Y lo otro que está excelentemente puesto es el tema de manipulando explosivos, porque estamos manipulando una cápsula renal que en Tal cualquier momento cual. explota. Sí. Estás pateando la dinamita. Sí. Ricardo. Sí, quería hacer un aporte que puede ser interesante. Las ambulancias con que contamos nosotros, por lo menos el 99% de las ambulancias que tenemos en Montevideo, son ambulancias que son para el traslado de cosas, no son ambulancias para traslado de personas. ¿A qué me refiero esto? Están muy bien equipadas, perfectos, pero la suspensión de estas ambulancias, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tener que viajar con alguna fractura en una ambulancia de esta, y realmente es una penuria muy, muy grande. El traumatismo que efectúa el traslado por el simple desplazamiento por la calle es terrible. Entonces, una paciente de esta, que uno está obsesionado con que pueda resangrar, el solo hecho de pasarla de camilla a camilla ya le puede abrir el hematoma. Y en un traslado, así sea de 10 cuadras, en nuestras ambulancias en Montevideo, puede acelerar la rotura y el sangrado. No la traslado, contraindicaría totalmente el traslado. Perfecto. Bueno, ahora estamos posicionados en el intrahospitalario, como decía Nicolás, la paciente no fue trasladada. Se prolongó un poco más el manejo no operatorio, pero acá hay un cambio claro de la situación clínica. Y Miguel nos está preguntando cuál es nuestra conducta, ¿no? Ahí está. Jarabe de acero. Creo que a esta altura del partido nadie duda que hay que operarlo, ¿no? Sí, todo lo que se dice en el chat también. Cirugía. Estamos todos de acuerdo, creo. La barra pide cirugía. Adelante. Bueno, se pasan 4 unidades de sangre, 4 de plasma y se hace una laparotomía exploradora. Incisión mediana supraumbilical y el hematoma retroperitoneal en zona 2 izquierdo. ¿Sí? Y ahí está la imagen. El abordaje medial con control vascular o lateral, sin control vascular.
qué abordajes qué tipo de abordaje hubiesen tomado. Bien, linda pregunta. Te pregunta para tips técnicos intraoperatorios. Depende mucho de la experiencia, creo también, ¿no? Y más que de la experiencia, lo que es mejor para el paciente, pero si uno tiene experiencia en el manejo renal, por ahí un abordaje lateral, creo que no tendría problemas. Incluso haciendo una cátedra o directamente una maniobra de Kocher, por ahí tenemos un buen acceso al pedículo y lo podemos localizar. Incluso hasta con la maniobra de Kocher tenemos la cava y el pedículo renal sin problema. Pero me Pero parece esta es izquierda, Daniel, mirá que es izquierda. Esta, ¿no? perdón. A izquierda, tenés razón. Claro. Y siendo izquierda, y si hay experiencia en el manejo renal, yo creo que yo le abordaría directamente medial, le haría un abordaje medial. Acá en el chat la gente se está inclinando también por el abordaje medial. Nicolás. Yo por el lateral. Nunca he hecho el abordaje medial y me parece mucho más fácil el lateral, luxar el riñón, meterme por atrás con la mano, traérmelo para adelante y me queda el pedículo y ahí recién le clampeo el pedículo. Ir a meterse en el hematoma, disecar las otras estructuras, me parece que es mucho más complejo que irse por afuera y hacerlo lateral como siempre lo hice. Sí, Nico, pero a mí me daría miedo, mover tanto el riñón con ese hematoma ahí. No es mala idea hacerle un lateral también, pero en este caso por ahí me da un poco de miedo empezar a mover el riñón para un lado y para el otro, ¿no? Que se me rompa. O por ahí podemos hacer un control medial si querés, y después ir al lateral, ¿no? También se podría, creo yo, sería otra opción. Guillermo. Bueno, excelentes los comentarios, muchas gracias a todos. No, quería comentarles algo de información para que ustedes puedan tomar la mejor decisión, y es que el hematoma retroperitoneal de la zona 2 también había invadido la zona 1. Quizá ahí tendríamos que haber puesto zona 2 izquierda y zona 1, porque al disecar había borrado justamente lo que sería la zona de la aorta, por lo cual, bueno, sería laborioso ir a buscar los vasos en forma selectiva antes de ingresar estrictamente en la zona 2. Eso un poco les quería contar de que era un hematoma que se había extendido a la zona 1. Sin duda, yo creo que se ve en las fotos que tú mostraste, cuando pasar la foto, Miguel, la laparotomía mediana, parece un hematoma de zona 1. Ahí está, mirá. Está apenas abierta la mediana y se ve todo el hematoma. Yo les iba a decir eso, capaz que ustedes iban a decir que yo soy gran burro, pero realmente meterme ahí empantanado a buscar los vasos, no me veo muy habilidoso en eso. Yo me inclinaría por entrar de lateral, sacar el riñón para afuera, usarlo como dijo Nico, y lo veo mucho más fácil, que quede colgado del pedículo, digamos, porque encontrar ahí el pedículo en ese hematoma, yo no me tengo mucha fe, me va a dar mucho trabajo. Pepe Lorenzelli. Sí, una maniobra de Mattox me parece que sería buena cosa, ¿no? Que tendría un buen abordaje realizando una maniobra de Mattox. Creo que me sentiría más seguro haciendo esa maniobra. Perfecto. ¡Oh, mirá quién está acá! Alberto, bienvenido. ¿Cómo andan, che? Qué gusto. Igual para mí, los veo bárbaros, che. A vos te veo re bien, Fernando, a todos los veo fenómeno y qué asistencia bárbara. Che, yo lo que quería comentar es que para mí esa foto que muestra Guillermo, los que estamos ahí en quirófano o a cualquiera que le toque eso, es tremendo el efecto negativo que tiene contra el equipo quirúrgico. Eso es demoledor. Ese hematoma ya te pone mal, a mí ya me pone mal. Y por el medio, pero ni loco, ni lo sé hacer, lastimo la vena, hago más daño yo que el hematoma. A mí me parece ahí hay que ir con decisión al manotazo, abrir la fascia de coalescencia bien abajo en el sigmoide, pegarle el manotazo, es decir, traerse el colon izquierdo a la línea media, tratar de pegarle el manotazo, como decía Nico, que cuelgue, empacarlo, meterle paca abajo, paca arriba de gasas, pero me parece que ese es el gesto sobre el riñón. Yo estaría más preocupado de cómo frenarle la perfusión al riñón. Si el segundo ayudante va a estar vivo de tapar la aorta arriba. Yo creo que es recontra embromada la situación y me parece que acá no hay para lujos, acá hay para pegarle fuerte al medio, tratar de que el enfermo no se muera, pero ponerse a disecar por el medio, identificar la arteria, la vena, clampearlo, me parece que no, me parece que más que mano izquierda y tijera es para valva y manotazo y tratar de empacar y parar el sangrado.
Bueno, creo que lo ilustró brillantemente. Es exactamente el escenario que yo me estaba imaginando. Sí, sí. Pero le hizo una metáfora muy buena. Fuerte que al medio. Sí, sí, pero vos, fijémonos la foto, si todos estuvimos en quirófano, vos ves esa foto y ya te agarra bronca. Pues lo primero que decís es, che, mirá cómo la vuelta que le di, que lo embolizaba, que hablaba con la familia, que me lo aceptaba la obra social. Ya ahí te pones mal porque admitís que podías haber actuado en otro momento. Eso ya te desmoraliza. El anestesiólogo te va a cantar la justa, que está hipotenso, que tiene vasoactivo. Si está con un compañero más intervencionista, te dice, che, abrámosle el tórax y apretémosle la aorta arriba. Y vos decís, pero estás loco, si el problema está en el abdomen, ¿cómo le vamos a abrir el tórax? Entonces empieza toda una toma de decisiones muy rápida, que yo creo que esa es la que hay que tener aceitada. Perfecto, gracias Alberto. Guillermo, dale, adelante. Sí, perdón, no, quería, muchas gracias por los comentarios de todos. Quería tirar algunos datos más para que ustedes tomen las mejores decisiones. Recién les decía que el hematoma se extendía a la zona 1, pero otra cosa llamativa es que la paciente no estaba en shock severo. De hecho, cuando se abrió el abdomen, cuando se hizo la parotomía, la paciente mejoró hemodinámicamente. El anestesiólogo comentó que la paciente había mejorado con una dosis muy baja de vasopresores en ese momento, que en realidad había sido una indicación más por lo que muchas veces el anestesiólogo hace en relación al uso de sus drogas. La paciente realmente mejoró solamente con la apertura del abdomen y en este momento, como les digo, no tenía un shock importante. Eso en el sentido de, bueno, lo que les pueda servir a ustedes para tomar las decisiones, ¿no? Perfecto, gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte, si no, nos seguís contando, Miguel. Adelante, Miguel. Bueno, seguimos. Bueno, riñón patológico muy aumentado de tamaño y tenso, circulación colateral abundante. No resultó factible una cirugía conservadora. Se hizo una nefrectomía total con abordaje lateral. Esta es la imagen. Ahí se ve esta lesión exofítica que tenía el riñón. Y viste cómo hay que aprender de los más viejos, ¿no? Con todo respeto, Pablo Caviglia sospechó que podía ser un riñón patológico. Felicitaciones para Pablo. Gracias por lo de viejo. Fernando, te propongo que el que le pegue al principio se lleve el premio del día. Seríamos como el mejor jugador del día, el jugador más valioso. La verdad, la verdad. Sí, la impresión en ese momento, ya del inicio, cuando se secó el riñón en forma lateral, ¿no? Que uno busca con los dedos ponerse sobre la cápsula, sobre todo para separarlo de la glándula suprarrenal, ¿no? Uno busca enuclearlo al riñón en estos casos que está decidido el abordaje lateral y que la mayoría de las veces lamentablemente termina con una nefrectomía total. Uno va con los dedos encima de la cápsula y trata de separar justamente sobre todo el polo superior, ¿no? De la glándula suprarrenal para dejarla puesta, la glándula suprarrenal, porque si uno la arranca obviamente eso le agrega más sangrado. Y ya ahí se advirtió que era un riñón muy aumentado de tamaño, pero que tenía un desgarro donde se había roto espontáneamente la lesión, circulación colateral, y después, obviamente, ¿no? Cuando se sacó se vio ese tejido vegetante que estaba en el seno del riñón, por lo cual se pensó, obviamente había que esperar la patología, pero se pensó que podía tratarse de una neoplasia de algún tipo que se había complicado con el sangrado, quizá con un traumatismo no demasiado severo, pero como bien decía Pablo Caviglia al principio, un riñón patológico que ya se sospechaba que podía sospecharse para que lo viera en la tomografía, pensando en eso, y bueno, esto se confirmó en este momento de la cirugía. Con respecto al tema del trauma renal, sí, la verdad que realmente la mayoría de las veces siempre ha sido un abordaje lateral que hemos hecho, porque uno de esa forma tiene el riñón en la mano, si está sangrando el pedículo puede colocar un clamp, ¿no es cierto?, en el pedículo para controlar el sangrado,
y por otro lado, uno cuando lo tiene en la mano, la misma mano podemos comprimir la lesión original, con lo cual se detiene el sangrado. Una cosa que en algunas circunstancias, esto es un pequeño comentario, hemos dejado de hacer cuando, no en el trauma cerrado, porque lamentablemente cuando uno opera trauma cerrado es un riñón bastante lesionado y siempre termina con nefrectomía total, pero en el trauma penetrante, por ejemplo, un tiro o una herida blanca que pasa por un polo, y si el paciente está compensado, que uno lo operó porque tenía lesiones de víscera hueca asociadas, una vez se piensa en la posibilidad de hacer la nefrectomía parcial. Entonces, en ese caso, hasta que uno toma esa decisión, obviamente si el paciente está compensado, uno con la mano aprieta el parénquima y esa es la mejor forma de parar el sangrado. Hemos dejado de clampear el pedículo cuando hay una posibilidad de nefrectomía parcial, porque nos ha pasado que hemos colocado un clamp, ¿no es cierto?, en el pedículo, hemos hecho la nefrectomía parcial, todos contentos de que se haya podido salvar parte del parénquima renal, y en el postoperatorio, al hacer una tomografía de control, lamentablemente nos hemos encontrado con una trombosis de los vasos renales, que son muy frágiles, provocados posiblemente por ese clampeo prolongado. Entonces, hemos dejado de clampear y hacemos la hemostasia, digamos, directamente sobre el parénquima. Eso es como un intento de, bueno, ya que estamos haciendo el esfuerzo de una nefrectomía parcial, que esa parte del riñón que le quede, bueno, sea funcional, ¿no es cierto? Un poco quería comentarles esta cuestión. Y después, relacionado a esta cirugía, un pequeño detalle técnico también, cuando se encontró esta neoplasia y se pensó que podía ser, que podía ser una neoplasia justamente, lo que hicimos fue resecar el uréter hasta la entrada a la pelvis menor, por si eventualmente hubiese un tumor uroteliar y eso pudiese dejar algún foco. Por supuesto que es algo empírico, había que esperar la patología, pero bueno, eso es algo que hicimos, que uno no siempre se hace en la nefrectomía, no por trauma, más todavía si el paciente está descompensado hemodinámicamente. Un poco quería comentarles eso, sí. Excelente, Guillermo, excelente los tips que tiraste, además, muy bueno. Pablo. No, lo de riñón patológico le emboqué nomás. Pero quería retomar algo bien breve que mencionó Ricardo Weicker. El médico, porque hay muchos médicos que hacen medicina prehospitalaria, como yo lo hice durante muchos años. Y el médico, cuando se encuentra en esta situación de que le piden un traslado de un paciente donde se puede resolver quirúrgicamente algo que puede ser de vida o muerte, para hacer un procedimiento complementario fuera de la institución, está autorizado plenamente a negarse a trasladar al paciente, porque lo considera inestable y si se muere, se le muere a él en el traslado. Es responsabilidad justamente de quien acepta trasladar y traslada al paciente en condiciones inestables y que lo pueden estabilizar en el centro donde aún está. Quería aclarar eso porque quienes hacen medicina prehospitalaria no se sientan obligados a trasladar pacientes con riesgo de vida cuando se pueden estabilizar en el lugar donde están. Perfecto, Pablo. Gracias. Bueno, Miguel. No sé qué piensa Ricardo Weicker. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El problema es que de repente quien va a trasladar no tiene los galones suficientes para matar los galones de quien lo indica o quien está ahí presionando para que se haga el traslado. Y eso es una presión que todos hemos pasado, hemos sufrido y posiblemente hayamos efectuado. Pero realmente el médico se puede parar en los talones y decir, no, yo acá no hago este traslado porque este traslado es riesgoso y lo puedo matar al enfermo. No sé realmente de quién es la responsabilidad en caso de que pasara algo. Sería interesante discutirlo, pero de cualquier manera, porque el médico puede decir, a mí me lo pidieron, por lo tanto fue que lo hice, así que la responsabilidad es de quien lo indicó. Puede ser, pero también la responsabilidad es de quien acepta el traslado con todos los riesgos. Como veo que esto está terminando, les quiero decir una sola cosa, que quedé muy picado con eso del oblito. Creo que sería muy bueno, no sé si en un Ateneo o en una discusión, no sé qué, porque es muy interesante. Todos nos hemos encontrado en la vida o hemos dejado alguno y tenemos todos esos problemas éticos de qué hacer con las declaraciones. Gracias. Gracias, Ricardo. Sí, capaz que lo que podemos hacer después, por ejemplo, invitar también a alguien de la medicina legal, ¿no? Que nos acompañe y bueno, y hacer un Ateneo dedicado a precisamente, capaz que lo hacemos más amplio, errores en medicina y su vínculo con la familia, el paciente. Vamos a buscar un enfoque más global, un tema bien interesante.
Miguel. Bueno, continuamos. Buena evolución para la paciente, sin complicaciones, alta nosocomial al 6º día del postoperatorio. La anatomía patológica dio un angiomiolipoma de 9 por 8 centímetros de diámetro, sin evidencia de malignidad, con hemorragia y vasos aneurismáticos. Revisando la bibliografía, dice que la angiografía con eventual angioembolización superselectiva es un procedimiento seguro y eficaz, puede estar indicado en pacientes hemodinámicamente estables o estabilizados con extravasación de contraste arterial, pseudoaneurisma, fístulas arteriovenosas y hematuria macroscópica no autolimitada. Hay un algoritmo donde se enfoca en considerar cuando tiene BLASH, si a angioembolizar, y con paciente inestable o no estable, si de hacerse la nefrectomía o no. Y respecto al angiomiolipoma, es un tumor benigno no infrecuente en la mujer. Principal complicación, una ruptura hemorrágica, ¿sí? Factores de riesgo para sangrado, un tamaño del angiomiolipoma mayor a 4 centímetros, que tenga embarazo, un trauma leve, que tenga una formación de un aneurisma y que esté anticoagulada la paciente. Hay otro pequeño algoritmo diagnóstico, y la mayoría de los angiomiolipomas no requieren tratamiento si son asintomáticos y solo indicaciones para tratarlos en sospecha de malignidad, en una hemorragia espontánea y el riesgo de rotura que sea mayor a 4 centímetros o con un aneurisma mayor a 5 milímetros. Manejo de la angioembolización del angiomiolipoma. Angioembolización superselectiva, primera elección, mínimamente invasivo, preserva la función renal y para hemorragia o como profilaxis. Y la cirugía de resección parcial cuando tenga múltiples aneurismas, que sea de gran tamaño, mayor a 8 centímetros, que tenga hemorragia en el embarazo y una hemorragia... Ahí no me acuerdo. Claro, cuando no está disponible la angioembolización. Ah, la angioembolización, perdón. Exactamente. Gracias. Bueno, esta es la foto de la residencia. Bueno, excelente, excelente Miguel, excelente Guillermo. Muy, muy interesante el caso. Y que Miguel, nos pusiste la tapa con el angiomiolipoma y la pequeña revisión bibliográfica hasta el final. La verdad que muy bueno, muy bueno. Gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más, Alberto. Sí, yo lo que quería aportar, la medición de la presión intraabdominal, Fernando. Viste que ahí, Guillermo, yo no me acuerdo, Guillermo, vos sabés más que de eso. No sé si en el protocolo, sobre todo cuando lo hacemos los TNO del retroperitoneo, no sé si tenemos en la grilla la medición de la presión intraabdominal, porque a veces se confunden los síntomas de un resangrado con los de la hipertensión. Vos fíjate que esta paciente se hipotensó, hipertensión intraabdominal, dejó de orinar, hipertensión intraabdominal, se obnubiló, hipertensión intraabdominal, y a veces uno dice, ¿está resangrando o está haciendo un compartimental? Porque también, viste que vos diste el pie, Guillermo, cuando decías que cuando abrí el abdomen, la paciente mejoró. O sea que también esa indicación de la laparotomía descompresiva aparece como un puente para el tratamiento. Así, bueno, mira, yo lo opero por el compartimental. No sé qué voy a hacer en el retroperitoneo, pero la medición de la presión intraabdominal nos da mucha información también. Creo que siempre hinchamos con lo mismo, que es el quinto signo vital, ¿no? En el paciente crítico quirúrgico. Excelente, excelente. Eso se nos pasó porque Guillermo lo dijo justamente. Al momento, cuando estamos operando, la paciente mejoró la hemodinámica. Sí, sí, sin duda. Sin duda hay que plantearse que esta enferma tenía hipertensión abdominal en el momento. Guillermo. Sí, bueno, muy buen comentario de Beto, y no, realmente la medición de la presión intraabdominal no figura en los protocolos de tratamiento en operatorio. Creo que el comentario viene muy bien y da pie como para decir, bueno, quizás debería estar incluida. Nosotros no la medimos, por supuesto, ese día, y exacto, tal cual, yo creo que si la hubiésemos medido, entre otros signos desfavorables, ¿no?, que estaban indicando que la paciente había que operarla, nos hubiésemos encontrado con una presión intraabdominal elevada. Claramente la paciente mejoró con la descompresión, es decir, mejor dicho, mejoró solamente con la laparotomía, con la apertura del abdomen, antes de que nosotros nos metiéramos con el hematoma.
De hecho, la paciente también tenía un cuadro clínico que parecía como si fuera un cólico renal, yo creo que ha sido obviamente el hematoma retroperitoneal progresivo, que ha comprimido los nervios, ¿no?, retroperitoneales, y eso explicaba, bueno, un poco iba cerrando lo que había sucedido. Y un poco como corolario final del caso, sí, realmente fue un caso que transitó en el límite siempre, ¿no?, la condición hemodinámica con una respuesta transitoria al principio, una imagen que no terminaba de cerrar para lo que habitualmente uno ve como traumas renales. La lesión no era la extravasación de contraste suelto, sino que era un pseudoaneurisma, parecía confinado dentro de una cápsula que no estaba rota. Había surgido la posibilidad de hacer la geoembolización en una institución que estaba a 15 minutos del hospital, pero obviamente que trabaja para hacer ese procedimiento en horas diurnas, no nocturnas. En nuestro hospital en ese momento no estaba funcionando hemodinamia por desperfecto técnico y la paciente parecía que aguantaba. Realmente fue difícil tomar la decisión, y ahí resalto lo que dijo Fernando en determinado momento, es que el TNO se puede embarcar cuando camina sobre una línea delgada, en una institución donde rápidamente haya respuesta de cirugía, de banco de sangre, de anestesiología, de forma tal de que el retraso o la necesidad de cambiar de planes tampoco le provoque un impacto demasiado importante a la paciente. Afortunadamente, si bien el resultado no fue el deseado, no se pudo hacer tratamiento operatorio, bueno, actuar rápido después pudo traducirse en una evolución finalmente buena, ¿no? Así que bueno, de ya muchas gracias a todos por los comentarios excelentes. Muchas gracias, Guillermo. ¿Hay quien quiere hacer algún otro comentario? Bueno, si no hay más aportes, no me queda más que agradecerles por acompañarnos este sábado, agradecerle a Guillermo y a todo el equipo. Un excelente caso, una muy buena revisión. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el sábado siguiente. Chao, que pasen lindo. A todos, Chao, gracias. Chao, gracias. Chao a todos, que pasen bien.